Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablarles sobre la informalidad en nuestro país, la PEA y el PBI. Quien les habla, Cintia Delta y mi compañero Gabriel Hurtado. En este presente trabajo le daremos a conocer un problema que en nuestro país está pasando hace mucho tiempo, que había sido afectado y es la informalidad. Hablaremos de ella, sus causas, consecuencias, de lo que ocasiona en la PEA, la población económicamente activa, el PI, el Producto Bruto Interno, y cómo nuestro país puede enfrentarla y cómo está haciendo frente a ello. Los objetivos de este trabajo es hacerles saber que la informalidad ha afectado a nuestro país, debido a que no permite que se desarrolle por motivos que más adelante vamos a mostrarles, y crear una mentalidad de conciencia contra esto y poder contribuir a una mejor sociedad. La informalidad en el Perú. El sector informal está constituido por un conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las causas tributarias y normas legales, que también implica no contar con la protección de los servicios que el Estado puede ofrecer. Esta definición, introducida por De Soto en 1989, en su clásico estudio sobre la informalidad, ha alcanzado gran popularidad, ya que su fortaleza conceptual permite concentrarlos en el análisis en las causas de la informalidad antes que meramente en los síntomas de esto. Causas de la informalidad. La informalidad es producto de la combinación de los malos servicios públicos y un marco normativo que agobia a las empresas formales. La informalidad surge cuando los costos de inscripción del marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que se le conlleva. Indicadores de la informalidad. El Perú se ha convertido en la sexta economía más informal en el mundo y en la tercera en la región latinoamericana, solo superado por Bolivia y Panamá. El 60.9% de la economía peruana es informal. El 73% de las micro y pequeñas empresas, llamadas MIPES, pertenecen al mundo informal. Alrededor del 60% del mercado software en el Perú, informal, o sea, el pirata, como se le califica. Si lo expresamos en términos empleo, la cifra que refleja el 79.4% de la población económicamente activa es informal, siendo el 60% el promedio de Latinoamérica, o América Latina. Pero como grandes diferencias a nivel de las regiones, pues por ejemplo en Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huancavelica, Ayacucho, el 95% de los trabajadores son informales, mientras que en Lima es aproximadamente el 70%. ¿Qué determina esta situación? ¿Cuáles son sus causas y los costos involucrados? Barreras o trabas burocráticas que impone el Estado con sus diferentes niveles, política tributaria, rigidez de política laboral y el costo que ella conlleva. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que son las MIPES. Las MIPES son medianas y pequeñas empresas que, bueno, en la actualidad se están incrementando ellas porque hay más tipos de trabajadores que crean su propia empresa o que recién están iniciando. Bueno, ellas tienen beneficios, que en lo tributario tienen crédito tributario en el impuesto a la renta por gastos de capacitación desde el año 2014. En lo laboral, existe un régimen laboral especial para de menores costos para el empleador, que son remuneración mínima vital del trabajador, jornada de trabajo para 8 horas, descanso semanal, remuneración por trabajo de sobretiempo, descanso de vacacional de 15 días, cobertura de seguridad social y de salud, y la indemnización por despido de 10 días de remuneración por año. También tenemos la estimación de la MIPES informal en el Perú. Bueno, de acuerdo con una ley, el trabajo de esta gestión, la micro y pequeña empresa, es la unidad que económicamente constituida por una persona natural o jurídica. Bajo esta ley, las MIPES deben reunir las siguientes características, que son de 1 hasta 10 trabajadores, inclusive en ventas anuales, hasta el monto máximo de 150 unidades. De una pequeña empresa es de 1 o hasta 100 trabajadores, inclusive en ventas anuales hasta un monto máximo de 17.000. Bueno, vamos a hablar sobre los impactos de la informalidad de la PEA, el PBI y la recaudación tributaria. Sus
Antes de referirnos a los impactos que tiene la informalidad de la PEA y el PBI, la recaudación tributaria tenemos que tener claro cuál es su concepto y cuál es la informalidad o economía informal. En economía irregular se denomina a toda actividad económica oculta solo por razones de elusión fiscal o de controles administrativos. Las causas de estas son falta de buena gobernanza, déficit de trabajo decente, alta capacitación, elevado por costos de cumplir un marco legal normativo, altas barreras de entrada y de salida, problemas estructurales, sociales y culturales, déficit de infraestructura y escasa censura social del fenómeno, que a su vez pueden traer consigo muchas consecuencias, las cuales son potencia de actividades de subsistencia, el bajo valor agregado, arrasa hacia abajo la productividad global de la economía del país y en forma global, ofrece condiciones laborales de mala calidad, favorece la transmisión de intergeneracional de la pobreza y alimenta una espiral de baja productividad y la pobreza. Ahora, ¿cómo afecta esto al PEA o a la población económicamente activa? El 75% de la PEA tiene un trabajo informal según el INEI. Esto genera que haga poca productividad, ya que en el trabajo informal consume el 61% de la cantidad de trabajo total, y esto a su vez hace que produzca menos del 20% para el PBI. Con esto se ratifica que existe baja productividad en el sector informal. Además, en el sector informal genera un factor externo negativo sobre la eficiencia. Las entidades informales no utilizan y cuestionan la infraestructura pública sin constituir existencia sobre un sector informal de gran tamaño, implica un menor crecimiento de la productividad. Además de que cada trabajador informal no goza de todos los beneficios que le ofrece un trabajador formal, como es la protección política y judicial, el acceso a un crédito formal, capacidad de participar en mercados internacionales, no contar con un seguro social, no tienen una obra provisional, son de bajos salarios y hay muchos problemas más. Esto afecta mucho al país porque genera menos capital para inversión y perjudica a la sociedad y atrasa el proceso de desarrollo. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablarles sobre la informalidad en salud, empleo, previsión y impuestos en el Perú. El empleo informal no agrícola en América Latina y el Caribe se ha reducido en un 50% en el 2009 y a un 47,7% en el 2012, con variaciones en términos de magnitud, velocidad en los diversos países analizados. Estas mejoras han sido posibles gracias a la combinación de factores económicos asociados, periodo de crecimiento de la región, así como a la aplicación de políticas específicas. Se concluye con las estrategias de formación que requieren un contexto económico favorable y al mismo tiempo de políticas de formalización deliberadas o articuladas. Las condiciones y los derechos laborales de los trabajadores en el empleo informal. En esta investigación se plantea el intenso debate suscitado entre los juristas sobre el trabajo e informalidad. El problema central es la determinación del régimen jurídico aplicable a las personas que trabajan por cuenta propia y en la economía. Los trabajadores en el empleo informal. Las primeras décadas del siglo XX se caracteriza por una expansión continua de la producción y del comercio a escala mundial, donde le prima el trabajo asalariado. Así, las características de la legislación laboral de entonces giran en torno a unas pocas ideas de gran fuerza: la protección del trabajador, la irrenunciabilidad de los derechos, la igualdad de los trabajadores, la universalidad de ordenamiento y la intervención del Estado. Posteriormente, la globalización y la competitividad se han producido en cambio en el orden económico mundial y se ha generado una tendencia a la flexibilidad de las relaciones laborales, impactando fuertemente en la legislación y en el esquema contractual elaborado, trayendo como consecuencia la proliferación de las formas atípicas de la contratación y el surgimiento del fenómeno de la informalidad. Este fenómeno surgió inicialmente en las economías de los países en desarrollo y fue visto como un fenómeno dual en economías en transición de un sector intensivo en mano de obra, escasez de capital.
En medida que las economías se desarrollaron, se creía que este fenómeno desaparecía. Pero al contrario, la informalidad no solo desaparecía, sino que tuvo un crecimiento significativo en uno de los sectores de más alta absorción de mano de obra. La perspectiva de la informalidad, la más incluyente, se centra en la exclusión de los beneficios otorgados por el Estado debido a factores como la segmentación, el mercado, reglamentaciones, complicidades o regulaciones excesivas. La informalidad es parte integral e incluso funcional de la misma, estructura y economía, seguida por la perspectiva de escape, que significa la decisión de un trabajador o empresa de no pertenecer a la institución formal, cuestionando así la calidad de los servicios del Estado y la capacidad estatal para hacer cumplir sus normas. Los cambios surgidos por la población han llevado a la revisión de la noción de la informalidad. La protección y seguridad social. La protección social es un conjunto de políticas y programas gubernamentales privados con los que la sociedad da respuestas a diversas contingencias, a fin de compensar la falta de reducción sustancial de ingresos provenientes del trabajo, brindar asistencia a las familias con hijos u ofrecer atención médica y vivienda a la población. Este derecho fundamental de las personas aborda seguridad social, salud, vivienda y educación. La seguridad social es la protección de la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales. De otra manera derivarían de la desaparición o de una fuente de reducción a sus ingresos como consecuencia de la enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional o desempleo. Empleo informal en el Perú. Una causa de la extensión del sector informal es la cuestión macroeconómica. En un caso, la falta de crecimiento económico mediante medidas de políticas que están contra la creación de empleos de alta productividad y bajos salarios. En otro caso, se tiende a un crecimiento económico mediante medidas a las políticas que están contra la creación de empleos de alta productividad. Asimismo, la reducción de impuestos, tasas de interés, la inflación y la tecnología requieren de una mano de obra capacitada que inducen a la reasignación de mano de obra en otros sectores de servicios. La economía informal está compuesta por el sector informal y el empleo informal. El sector informal es un conjunto de unidades productivas no constituidas en la sociedad que no se encuentran registradas en la administración tributaria. El empleo informal, por tal, es un conjunto de empleos que no cuentan con beneficios estructurados por la ley. Existe el empleo informal en el sector informal y fuera de él. Dentro del sector informal, todo el empleo es informal. Fuera del sector informal existe una parte del empleo informal y otra parte del empleo formal. Es importante distinguir lo informal del ilegal y lo subterráneo. Estos tres conceptos se consideran como parte de la economía. No observan tanto actividades productivas, pero existen diferencias entre ellas. La mayor parte de las actividades del sector informal involucra la producción y distribución de bienes y servicios completamente legales. La actividad del sector informal no se hace necesariamente con el fin de delinquir o evadir impuestos o infringir disposiciones legales. Pese a ello, puede haber una intersección entre lo informal, o lo ilegal o lo subterráneo. Lo importante es medir la economía informal dentro de un marco de las cuentas nacionales, puesto que este es capaz de ofrecer un cuadro coherente a nivel de agregado o identificar su aporte en la economía nacional, considerado actividades agropecuarias y no agropecuarias. En el año 2012, el 74.3% de la PEA ocupada en el desempeño es un empleo informal como actividad principal. Este porcentaje se descompone en un 57% del empleo en el sector informal y 17,3% del empleo informal fuera del sector informal. Considerado únicamente actividades no agropecuarias en el año 2012, el 66,7% de la población económicamente activa ocupa un desempeño en un empleo informal. En el sector informal encontraba un 44,1% del empleo informal en actividades.
Bueno, el 40% de los hogares peruanos tienen ingresos laborales provenientes de integrantes del empleo del sector informal. Concluyendo, mencionaremos que la Asociación de Exportadores, ADEX, presentó propuestas de material laboral y tributaria cuya ejecución permitirá no solo sacar la informalidad a 11 millones de personas, sino recuperará las tasas de crecimiento que se obsenta en el Perú hasta algunos años, y lo que lo posicionaba como uno de los países con mejor desempeño en el mundo. Hay que señalar que estas propuestas fueron enviadas al presidente de la República, Ollanta Humala, con quien se busca una reunión de trabajo. La lucha contra la informalidad debe ser el primer objetivo de la política de gobierno. Vivimos en un país informal en el que el 76% de las empresas no cumplen la ley, no pagan impuestos, no generan divisas ni dan empleabilidad formal por la rigidez y los sobrecostos laborales, altas tasas impositivas, bajos niveles de productividad y un sistema educativo divorciado al mundo laboral, enfatizó el presidente del gremio, Gastón Pacheco. Añadió que la informalidad genera un empleo precario y pobreza debilitada, la institucionalidad y la resta efectiva de políticas de desarrollo. Refirió que hace el sistema económico, jurídico y político sea vulnerable a la corrupción, la delincuencia y la violencia social, y genera una competencia desleal para las actividades económicas formales. Gracias.